Último capítulo de la serie CCNA2 y en esta ocasión veremos en detalle cómo funciona uno de los grandes protocolos de enrutamiento que se ocupan hoy en día en todo el mundo, y me refiero a OSPF. OSPF es un protocolo bastante complejo de describir y es por eso que yo creo que esta sesión va a durar bastante más que las anteriores. Me refiero a que probablemente sea más extensa de una hora, pues que la cantidad de información que es necesario explicar sobre OSPF es bastante. Vamos a ver cuáles son las funciones básicas de este protocolo, algunos comandos de configuración básica, cómo se implementa esto, cuál es la métrica, cómo se calcula y modifica en OSPF, y luego vamos a ver una característica única de este protocolo que se refiere a los routers designados y router designado de respaldos, o designated router, como aparece aquí, DR, y backup designated router. Únicamente redes de acceso múltiple como Ethernet y algunos comandos de configuración adicionales de OSPF. Para situarnos nuevamente en nuestro esquema de los protocolos de enrutamiento, estaremos ubicados aquí. OSPF en su versión 2, que es la que vamos a ver, es un protocolo de estado de enlace de tipo classless. ¿Okay? La versión 3 de OSPF es la implementación de IPv6 y no entra en el curso CCNA por ahora. Se ve más bien en profundidad en CCNP Route. Acá tenemos una breve línea de tiempo y los distintos RFC o los documentos donde está especificado el estándar OSPF. Si es que necesitan acceder a información oficial sobre este protocolo, pueden consultar estos documentos que aparecen en pantalla y van a obtener esa información. Existen 5 tipos de paquetes OSPF, al igual que en IGRP, pero aquí funcionan totalmente diferentes. Los vamos a ver a continuación. Pero antes, conviene explicar que en el encabezado del paquete SPF, a nivel de capa 3, se contiene un ID de router, router ID, un identificador de área, y esto es uno de los conceptos más importantes de OSPF, que son las áreas, y un código del tipo de paquete el cual se está enviando. Y en el encabezado del paquete IP, bueno, contiene la dirección IP de origen destino como todo, y el campo de protocolo está establecido en 89. Bien, 89. No se ocupa TCP, no se ocupa UDP para enviar los mensajes OSPF, sino que directamente se envían sobre el protocolo IP en el número 89. Ojo que esto no es un puerto, no es ningún tipo de puerto TCP y UDP, es simplemente el protocolo IP número 89. Y aquí algo se alcanza a ver, un mensaje de OSPF, y vemos la dirección IP de destino, que son multicast en este caso, y el número de mensaje OSPF. Y los tipos de paquetes, bueno, aparecen acá en sus códigos del 1 al 5 y los vamos a ver a continuación. Antes de esto, veamos cuál es el encabezado de la trama en este caso. Contiene la dirección MAC de origen y destino, como todas las tramas, es que estamos hablando a nivel de capa 2 y de Ethernet, ¿verdad? Va a tener la dirección MAC. Y en este caso se trata de una dirección multicast, porque OSPF envía sus actualizaciones ya sea a la IP 224.0.0.5 o 224.0.0.6. Y estas son de la clase de multicast. Bien, por lo tanto la dirección MAC de destino va a ser una de las dos que aparezca acá, que son MAC de tipo multicast también. Aquí están los tipos de paquetes OSPF, ya los decía. El primer tipo es el de paquete Hello, al igual que IGRP, descubre los vecinos y construye adyacencia entre ellos. Y luego tenemos ya algunos que son totalmente distintos. Un paquete que se llama Database Description o DBD, que controla la sincronización de esta base de datos entre los routers, se asegura de que sea consistente y coherente y que todos los routers manejen la misma información simultáneamente. Luego tenemos otro tipo de paquete que se llama Link State Request o solicitud de estado de enlace, y es cuando un router en particular
necesita alguna información específica sobre cierta red y le envía un LSR al router vecino. Luego están las LSU, que son los Link State Update, ¿ya? Y finalmente los Link State Acknowledge, que se utilizan para acuse de recibo de todos los mensajes anteriores excepto el hello. Es decir, por cada DVD, por cada LSR, por cada LSU que hay, se envía un LSAC de vuelta. Estos son los 5 paquetes. Por favor, aprender esto es muy muy importante. Vamos a poner ahí un símbolo de advertencia o de atención, porque deben aprendérselos también. Bien. ¿Cómo funciona el paquete Hello de CPF, el paquete de saludo? Bueno, su principal función es determinar si es que existe un router en el enlace y que hable CPF y establecer adyacencia. Si ustedes tienen un router con múltiples interfaces, puede ser que esos routers en una de las interfaces hable CPF, en otras no. Por ejemplo, este router no habla CPF porque solamente puede tener enrutamiento estático, ya que es muy bajo, de muy baja gama, pero 1 y 2 sí hablan. Entonces, lo que hace el mensaje hello es que se envían todas las interfaces, envía un hello, todas las interfaces, para buscar algún vecino que hable CPF. En este caso, acá no lo va a encontrar y tampoco en la LAN, pero sí lo va a encontrar en el otro enlace. Por lo tanto, el router 1 va a formar la adyacencia con el router 2. Bien, y no router 1, router 3. Publica las pautas acerca de qué router deben estar de acuerdo para convertirse en vecinos, la misma información que acabo de mencionar. Y se utilizan las redes de acceso múltiple, entiéndase, Fast Ethernet, por ejemplo, para elegir un router designado y un router designado de respaldo. Este concepto lo vamos a ver más en detalle más adelante. Y acá tenemos el mensaje OSPF, el paquete también y todos los campos que contienen, dentro de los que destacan, por ejemplo, el router ID. Tenemos ahí el router ID, el identificador de área. Nosotros vamos a trabajar en el área 0. Bien. Y algunos otros mensajes también, y algunos otros tipos de campos en el protocolo Hello. Para efectos prácticos, OSPF va a trabajar siempre en el área 0, a nivel de CCNA. El hello que se envía a los vecinos contiene el router ID del router que está realizando esta transmisión. El router ID es un número en formato IP, por ejemplo 1.1.1.1, que no tiene validez en el enrutamiento, puede ser cualquier dirección, y se calcula automáticamente o se puede configurar manualmente también, y sirve para identificar un router dentro de la topología OSPF. También están los intervalos de los saludos. Estos mensajes generalmente van a la dirección multicast 224005 y también puede ser 224006, siempre y cuando vaya de router designado a los denominados Drothers, que vamos a ver más adelante. Y el hello se envía cada 30 segundos en redes NVMe, como por ejemplo Frame Relay, Non-Broadcast Multi-Access, bien, o acceso múltiple sin broadcast. Para las redes de acceso múltiple con broadcast como Fast Ethernet, el hello se envía cada 10 segundos. Así es que también esta es una información importante. Hello OSPF 10 segundos en Ethernet o acceso múltiple con broadcast y 30 segundos para NVMe. Luego tenemos otro temporizador que se llama Dead Interval o intervalo muerto. Y lo que hace este Dead Interval es determinar cuánto tiempo voy a esperar por un hello en un enlace hasta considerarlo inactivo. Por defecto es 4 veces más el valor del hello, aunque se puede modificar también. Y no necesariamente debe ser 4 veces. Es decir, en las redes de fase Ethernet el temporizador de Dead Timer es 40 y estamos hablando que en NVMe son 4 veces más. Esto es 2 minutos, ¿sí? 120 segundos. Entonces, cuando se están enviando hellos continuamente en un enlace, cada 10 segundos, por ejemplo, bueno, en este caso probablemente sea cada 30,
pero para el ejemplo digamos que son 10. Cada 10 segundos y por X motivo la interfaz se apagó o una interrupción o algo entre medio ocurrió, el router va a esperar 40 segundos hasta que llegue el hello y si no llega en 40 segundos descarta la adyacencia y bota el enlace. Inmediatamente empieza la propagación de esa información a sus vecinos y todos los routers comienzan a informarse sobre el fallo de esa ruta. Es así como funciona. Ahora, los paquetes de hello contienen información que se utiliza en el proceso de establecimiento del router designado. Este router designado es el responsable de llevar todas las actualizaciones en una red OSPF siempre y cuando se trate de multi-access. Vamos a ver eso en mayor detalle mucho más adelante, así que por ahora voy a saltar un poco. Esto sí es más importante. ¿Cuáles son las actualizaciones de estado de enlace? Ya tenemos que el primer paso fue establecer la adyacencia mediante los hellos y ahora viene el envío de actualizaciones. Para eso se ocupa uno de los 5 tipos de mensajes de OSPF y me refiero al 4 que son los Link State Update. Habitualmente se confunden con los LSA, que son las notificaciones de estado de enlace. ¿Bien? Vamos a decir lo siguiente. Los LSU, estos son como un sobre. ¿Bien? Un gran sobre. Una cosa así. Y lo que va dentro del sobre, en la carta, puede ser, estos son los distintos LSA. El sobre es el LSU. El LSU es como un contenedor de distintas LSA. ¿Cuáles son las LSA? Bueno, hay varias, de 1 a 11. Son tipos de mensajes que determinan desde a qué tipo de dispositivo o de red estamos hablando dentro de la topología OSPF. Por ejemplo, los LSA de tipo 1 son los de router, los LSA 2 son de una red, los 3 y 4 son de rutas sumarizadas. Por ejemplo, los LSA de tipo 5 son aquellos generados fuera del sistema autónomo, es decir, que han sido redistribuidos dentro de OSPF y así sucesivamente. No es necesario que esto se lo aprendan, pero sí sepan la diferencia entre los LSA y los LSU. Y sobre todo que el paquete se llama LSU y no LSAC, que es un acknowledge. Así que es un tema que confunde un poco, ténganlo presente. La distancia administrativa por defecto para OSPF es 110. Aquí está. Y se ubica con mejor preferencia que RIP e IGRP externo, que son algunas de las rutas que podemos ver nosotros. 110 entonces. Bien. Esa es otra información muy importante que hay que retener. OSPF también soporta autenticación. ¿Ya? El objetivo de esto es que no se puedan establecer adyacencias con un router, aunque sea vecino, siempre y cuando, si es que la autenticación no es exitosa. En los mensajes hello que se están enviando va la contraseña y el router debe recibir la contraseña correcta, de lo contrario no levanta la adyacencia. Bien, es un mecanismo de seguridad que provee este protocolo. ¿Cómo se configura OSPF? Es bastante simple, muy parecido a IGRP, pero veamos las diferencias. En el modo de configuración global se escribe el comando router OSPF ID, donde ID es un número que va entre 1 y 65.535, al igual que IGRP, pero sin embargo, tengan presente lo siguiente, esto es un Process ID local, porque un router puede correr múltiples instancias de OSPF, puede correr un OSPF 1, OSPF 2, OSPF 3 y varios OSPF dentro del mismo router. Por lo general nosotros vamos a utilizar siempre uno, y es más, no es necesario que los routers vecinos, por ejemplo R1 y R2, tengan el mismo router ID, el Process ID de router. Este puede ser 1 y el otro puede ser perfectamente 10 y el router 3 puede ser 2. Se van a intercambiar información exitosamente igual. En IGRP, recuerden que el número representaba un sistema autónomo, un ASN en ese caso,
y ese ASN tenía que ser el mismo en todos los routers. Acá en OCPF no es necesario ya que es local. Una vez que se ingresa al router, con el comando router OCPF1, ¿verdad? Conviene ahora declarar las redes. Las redes se declaran obligatoriamente de la siguiente manera. Comando network, luego la red conectada directamente, la máscara wildcard o la máscara de su red inversa y siempre van a poner al final área 0. Siempre. No va a funcionar OSPF si es que no ingresan este comando completo. Recuerden que IGRPS podría incluso poner solamente network y la dirección IP y opcionalmente la wildcard. Acá no, acá es obligatorio poner la sentencia tal como aparece aquí. Una breve explicación de lo que hace área 0. Cuando tenemos una topología muy grande, por ejemplo, más de 50 routers, 100 routers, 500 routers, conviene estratégicamente dividir esos routers en distintas áreas. Entonces, vamos a decir que, por ejemplo, vamos a tener un área principal de la red. Aquí vamos a tener otro router, ok. Y un router que se llaman ABR o Area Border Router, ese es el nombre que recibe, va a conectar con otro router en otra área. Siempre existe un área principal que se llama área backbone, que es el área 0. Y si se necesita dividir en múltiples áreas, ahí se pueden poner distintos números. Bien. Y si esta topología necesita más áreas todavía, lo correcto es hacer un área separada, pero conectada siempre al área 0, por ejemplo, el área 5. Este es el esquema de diseño de OSPF. ¿Qué es lo que pasa? ¿Para qué son las áreas? Porque el algoritmo SPF que ejecuta estos cálculos se ejecuta únicamente dentro de un área. Y así se pueden tener reducidos los updates y los cálculos de ruta, por lo tanto, hacer mucho más eficiente el proceso de enrutamiento. Bien. Nosotros siempre en CCNA vamos a trabajar en el área 0, área backbone. Después, posteriormente, si es que toman los cursos siguientes de enrutamiento, van a ver que se pueden configurar múltiples áreas. Así que ya lo ven, ahí está el comando, los comandos de resumen que necesitan para configurar OCPF. Los routers utilizan un router ID o un identificador de router. Es una dirección IP que se utiliza para identificar el router dentro de la topología. ¿Cómo se configura el router ID? Hay tres formas. En primer lugar, si es que el administrador manualmente ingresó el comando router ID dentro del modo de configuración global de OSPF. Router ID 111, por ejemplo, va a setear manualmente el identificador de router a ese valor. Pero por lo general, y de manera predeterminada, esto no se hace. Entonces, lo que se utiliza es que el router automáticamente va a calcular si es que tiene alguna dirección loopback, si es que tiene alguna interfaz de tipo loopback, una o más, va a usar la dirección loopback más alta para asignarla como router ID. Y si no hay ninguna loopback configurada en el equipo, entonces se va a tomar la IP más alta de cualquiera de sus interfaces físicas existentes. Bien. Así es que en primer lugar, o se configura manualmente, o si no, se determina a partir de la loopback, y si no hay loopback, a partir de la dirección IP más alta de la interfaz física como último caso. Algunos de los comandos utilizados para ver el router ID que tiene el router es show IP protocols, show IP OCPF o show IP OCPF interface. Y aquí pueden ver ustedes una salida de estos protocolos donde se dice exactamente cuál es el router ID de cada uno de esos routers. Bien. Aquí tenemos un ejemplo de una interfaz loopback que ha sido agregada al router, por lo tanto inmediatamente él se va a agregar 10.1.1.1. ¿Para qué se utiliza la loopback? Es porque no falla. Le da estabilidad al proceso CPF porque no son interfaces físicas,
no se puede desconectar un cable, no falla físicamente, a menos que el administrador la desactive, ya que se trata de una interfaz virtual. Entonces se utilizan las loopback para dar estabilidad a OCPF. Este comando router ID fue incorporado en el iOS 12.0 en adelante y se configura de la manera súper simple. Modo global de configuración, router OSPF. Esto está al revés, ¿no? Esta slide está al revés. Router OSPF1, ahí sí, y luego dentro de este modo, router-id y la dirección IP, por ejemplo, 1.1.1.1. Insisto, esta dirección no tiene ningún resultado en el proceso de enrutamiento, sino que simplemente se toma como un identificador. Si es que el router ya está funcionando, este cambio no va a tener efecto hasta que se agregue el comando clear IP process o CPF process. Esto está nuevamente al revés. OSPF process fue traducido al español y alguien lo hizo mal. Clear IP OSPF process va a reiniciar el proceso OSPF, iniciar todos los cálculos nuevamente y se va a incorporar el router ID recién configurado. En la tabla de enrutamiento, Show IP Route, las rutas OSPF aparecen con una O adelante. Y también se puede identificar porque la distancia administrativa es 110 como lo habíamos visto anteriormente. Ahí tenemos distancia administrativa 110 y 128 en este caso es el costo. Así que todas las redes O son OSPF. Otra observación importante es que recuerden que los protocolos de vector distancia como RIP y EIGRP de manera predeterminada se resumía o se sumarizaba en los límites de la clase. ¿Sí? Si teníamos una subred 172.17.192.0 máscara 18, automáticamente lo que hacía el router en esos dos protocolos es eliminar esto y mostrarlo como 172.17.00 máscara 16 porque resumían el límite de la clase. OSPF no hace eso. OSPF automáticamente toma las subredes. Por lo tanto, aquí no tiene cabida el comando no autosummary. Es más, no existe para OSPF. También es una cosa destacable de este protocolo. Este es el gran tema de OSPF, es la métrica. ¿Recuerdan la métrica de RIP? Cantidad de saltos, ¿verdad? ¿Recuerdan la métrica de IGRP? Una métrica compuesta, que la simplificamos bastante en una fórmula mucho más simple. Pero de todas maneras tomaba bastantes parámetros para poder calcular la mejor ruta. OSPF utiliza el costo para ver la mejor ruta. Y la mejor ruta es aquella que tiene el costo más bajo, es decir, la que cuesta menos. ¿Cómo se obtiene el costo? Esto es sumamente simple. El costo se obtiene a partir de la fórmula 10 elevado a 8 dividido en el ancho de banda de la interfaz. ¿Ya? Esto es en kilobits por segundo. Por ejemplo, si estamos hablando de una interfaz de 10 megas, van a ser 10.000 kilobits por segundo. Ahí sí, 10.000 kilobits por segundo. Por lo tanto, esto daría resultado costo 10. Bien. Acá lo que vale la pena mencionar es lo siguiente. Por favor, pongan mucha atención. Este 10 elevado a 8 se conoce como ancho de banda de referencia o autocosto de referencia. Y se ocupa 10 elevado a 8, que corresponde a 10 megabits por segundo. Estos son valores en kilobits por segundo. 10 megabits se ocupa por defecto. Entonces, existe una problemática. Que si yo tengo una interfaz que es de tipo Fast Ethernet, 10 elevado a 8, lo voy a dividir en 100.000 megabits por segundo. 100.000 kilobits por segundo, y esto me va a dar un valor de 1. ¿Sí? Eso está bien. Entonces, por defecto, los enlaces de
Fast Ethernet de 100 megabits por segundo dan como costo 1. Y si tengo un enlace de 1 giga o de 10 gigabits por segundo, el costo por defecto también va a ser 1, porque aquí no se trabaja con números negativos, ni se trabaja con fracciones. Simplemente se utiliza 1 como valor de costo, aunque la interfaz sea gigabit. Y para eso existe el comando AutoCostReferenceBandwidth, con el cual se puede modificar este valor de la ecuación y se puede, por ejemplo, poner 10 elevado a 9 y así hacer el cálculo CPF más avanzado. Todo este tipo de cosas lo vamos a ver nosotros en la fase presencial y cómo calcular correctamente las métricas del CPF. Entonces, el costo es el costo acumulado hasta la ruta que nosotros queremos acceder. Para R1, voy a aumentar un poco aquí, R1, ¿cuánto le cuesta llegar a 10.10.10.024? Es el costo de este enlace, que en nuestro ejemplo es 64, más el costo del mismo enlace que yo quiero llegar, es decir, esa red, y aquí el costo es 1. Por lo tanto, si sumamos vamos a tener 65, que es exactamente lo que se muestra en el comando showPerRoute, en la entrada correspondiente a OSPF para esa ruta con distancia administrativa 110 y costo 65. ¿Sí? Si quisiésemos ver el costo hasta esta red, tendríamos que sumar ese costo más ese más ese. Siempre se considera también dentro del costo el valor de la red a la cual queremos acceder. Generalmente la velocidad real del enlace es diferente al ancho de banda por defecto. Eso es un hecho. Esto hace que el valor del ancho de banda refleje la velocidad, que no necesariamente se refleje el mismo valor. Para ejemplificar esto, ustedes pueden consultar el comando showInterface. Acá hay una pequeña salida de ese comando, fíjense, showInterface. Muestra el bandwidth tal como lo vimos con EIGRP, ¿cierto? Pero yo les decía que, aunque el slide acá dice que la velocidad real de un enlace generalmente es diferente, ¿por qué ocurre eso? Porque existe un comando que se llama bandwidth del modo interfaz, config interface. El comando bandwidth en kilobit por segundo va a modificar el ancho de banda de la interfaz, pero solamente para hacer el cálculo de la métrica y no el ancho de banda de la interfaz física en sí o a cuánto se están enviando los datos por segundo. Simplemente se utiliza este valor para calcular la métrica. Y aquí aparece. Podemos ver, este ejemplo está bastante bueno, a ver si es que podemos verlo bien en pantalla. Acá hay un router, da lo mismo el nombre, solamente la interfaz. Se ingresa al comando interface serial 000, se le modifica el bandwidth con 64 y fíjense, ahí dice 10 elevado a 8 dividido en 64.000 bits por segundo, 64 kilobits, y el costo queda como 1562. ¿Sí? Así es que simplemente este comando modifica el costo. Por lo tanto, va a modificar finalmente la métrica de OSPF. La diferencia es que existe también otro comando que se llama IPOSPF cost. Y con ese caso se modifica directamente el costo de OSPF. Tenemos que la fórmula es costo es igual a 10 elevado a 8 en kilobits por segundo de la interfaz. Así está la métrica por defecto, el costo. ¿Sí? Entonces, el comando bandwidth, este comando, lo que va a modificar es el valor de abajo. Pero el comando IPOSPF cost directamente modifica el costo sin pasar por ningún proceso. Es decir, si ustedes quieren que una interfaz cueste 30, ponen en el modo de interfaz, aquí como aparece en este ejemplo, interface IPOSPF cost 30. Y con eso no se necesita ningún cálculo y se especifica exactamente el costo que se está ingresando ahí. Bien, acá tenemos otro ejemplo.
el comando IP o cpfcost establece el costo específico de un valor y el comando bandwidth calcula el costo del enlace, ¿sí? Así es que las dos formas son válidas para calcular el costo y ustedes verán cuál es la que más les acomoda. Habitualmente se estila usar la primera, ya que se pone directamente, como les digo, el costo y es más flexible para el administrador. Bien, esto es uno de los grandes problemas de CPF a la hora de aprender cómo funciona este protocolo, pero para salvedad de nosotros en CCNA no es necesario que veamos cada uno de los tipos de redes de OCPF en las cuales funciona, y en cada una de ellas funciona de manera diferente. Tenemos las redes point-to-point, ¿sí? Tenemos las redes de acceso múltiple con broadcast como Ethernet. Tenemos las redes de acceso múltiple sin broadcast como las non-broadcast multi-access o frame relay, por ejemplo. Tenemos los enlaces punto-multipunto, enlaces virtuales, etc. OSPF se comporta de manera diferente según sea la red en la que se encuentra. Nosotros habitualmente vamos a configurar OSPF ya sea en enlaces punto a punto o en accesos múltiples con broadcast. Quizás exista alguna topología que incluya frame relay con OSPF, pero por ahora, sinceramente, creo que no debería ser. Pero conviene también saber que hay función. Bueno, como les mencionaba aquí, dentro de estos tres tipos, probablemente nosotros trabajemos mucho más con las redes de acceso múltiple con broadcast como Ethernet. Y el problema de este tipo de redes de acceso múltiple es el siguiente. Este es un gran problema que ocurre con SPF. Cuando tenemos un router conectado a un switch y ese switch conectado con otro router más, fíjense que esto es muy diferente a que, por ejemplo, router 3 tenga un router X en un enlace serial. Porque la adyacencia se forma directamente en estos routers, pero en el caso de la interfaz fase Ethernet acá, router 3 y los demás tienen múltiples adyacencias a través de un mismo enlace. Por ejemplo, R3 establece adyacencia con R2, con R1, con R5 y R4. Y a su vez cada uno de ellos va generando múltiples adyacencias. Ni saber cuando se agrega un router nuevo que cada uno de ellos va a tener que formar una adyacencia nueva con él y etc. Ahora los hellos y los updates se van a enviar a todos los routers simultáneamente. ¿Qué es lo que va a causar eso? Es que en determinado momento de la red todos estén enviando mensajes y se genera un flooding masivo de LSA. Este flooding es totalmente negativo para el rendimiento de una red y es por eso que se deben utilizar ciertas técnicas para regular eso. Por cada LSA que se envía, fíjense además, si aquí voy a enviar un LSA allá, otro hacia allá, estoy hablando solamente de R2 y es el mismo proceso para cada uno de los demás, cada uno de los routers devuelve un ACK. Por lo tanto, mucho consumo de ancho banda y tráfico caótico. Esto se llama LSA flooding. La solución a este problema es la utilización de los denominados router designado y router designado de respaldo. Dentro de la topología de acceso múltiple, uno de los routers va a asumir el rol de DR y otro de BDR. Y los demás, que no son ni DR ni BDR, reciben el nombre de DR Others o Drother. En este caso serían estos tres routers que tendrían el rol de Drother. Bien. ¿Para qué se ocupa esto? Ahora, cuando existen los DR y BDR ya establecidos, estos routers no se van a enviar mensajes LSA entre sí, sino que solamente se van a comunicar con uno solo, que es el DR y también el BDR. Y va a ser este router que responda los updates a los demás. Por lo tanto, se hace mucho más ordenado el envío de estos mensajes. Los Drothers envían
a la dirección multicast 224.006, que es aquella donde escucha únicamente el DR y el BDR. Esto es como una frecuencia de radio, donde los Drothers sintonizan la IP 224.006, que es aquella donde está escuchando estos dos. Y a su vez, DR, cuando quiere comunicarse con los Drothers, lo hacen a la multicast 224.005. Bien. Así que esto es una gran ventaja de la configuración de CPF sobre redes de acceso múltiple. En los enlaces punto a punto no hay DR-BDR. No tiene sentido establecer uno de los dos que sea de respaldo y el otro designado, porque los updates ocurren de ida y de vuelta en un mismo enlace, sin mayor problema. Solamente en las redes de acceso múltiple con broadcast sí ocurre DR. Bien, así que esto de repente aparece en las preguntas. Atención. Las redes punto a punto no escogen DR-BDR. Aquí hay un ejemplo más sobre una topología de acceso múltiple con 3 routers. Bien. Vemos cuál de los routers debe ser designado y cuál de los dos debe ser, cuál de los tres debe ser router designado de backup y cuál va a quedar como Drother. La idea de esto es que, como decía, por ejemplo, si es que acá se selecciona este como DR y el otro como BDR, los updates ocurran en el sentido de Drother hacia DR, BDR y de vuelta. Pero no hay mayor tráfico que ese. Bien, entonces la red logra controlarse. ¿Cómo se escoge el DR y BDR? Por ejemplo, de los tres anteriores, ¿cómo nosotros podríamos saber que efectivamente fuese o bien podría ser otro? Se hace de la siguiente forma. El router con la prioridad más alta va a ser DR. El router con la segunda prioridad más alta va a ser BDR. Si las prioridades de interfaces son iguales, se utiliza el ID de router para romper la igualdad. A ver, por defecto, todos los routers vienen con un OSPF Priority 1. Todos. Y de hecho, podemos ver aquí. Si es que aparece. Oh, lo perdí. Bueno, de todas maneras está aquí, acá al lado. En la columna de comando show IP OSPF Neighbor sale Priority 1, 1. Todos los routers vienen por defecto en 1. Entonces, si quisiésemos nosotros activar manualmente un router como DR, por ejemplo router A, simplemente hay que ir a la interfaz y poner IP OSPF Priority 2. Y con eso él queda seleccionado inmediatamente como DR. Pero como la situación por defecto es que todos son 1, lo que se utiliza es el router ID más alto de los tres para determinar el DR. Recuerden cómo se establecía el router ID. En primer lugar, con el comando router ID manualmente. Luego, si no hay router ID, la loopback más alta. Y si no hay loopback, se establecía la IP física más alta. ¿Ok? Entonces, vean aquí que router A, bueno, los tres routers tienen una loopback y él tiene la 3111, 3122 y aunque no se alcanza a ver bien, acá tenemos la 31.33, por lo tanto fue él quien quedó establecido como DR. Y el segundo más grande fue él, por lo tanto quedó como BDR y él y los demás, router A y los demás, quedarían como Drothers. Bien. Cuando ocurre esta elección de DR-BDR, apenas se habilita la primera interfaz en una red de acceso múltiple. Cuando se escoge este DR-BDR, él va a quedar así hasta que ocurre una de estas situaciones. Que él mismo falle, por ejemplo. Bien. Que el proceso CPF en el DR falle. O que la interfaz de acceso múltiple, es decir, la fase Ethernet, también falle. En ese caso,
va a haber una nueva reelección de DRBDR. Si desea tener influencia sobre esta elección, hay uno de estos siguientes pasos. Primero iniciar el DR y después el BDR y luego todos los demás. O bien apagar la interfaz de todos los routers y el comando, bueno, no shutdown, para volver a generar los cambios respectivos. OSPF generalmente no funciona a la primera vez, sino que hay que empezar a apagar y a aprender interfaces para que tomen los cambios. Digamos que router C fue elegido DR de manera predeterminada a través del proceso CPF correspondiente, pero el administrador quiere que el router A sea DR manualmente. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Es simplemente ingresar a la interfaz, en este caso la fase Ethernet que está en cuestión aquí, que comparte con los demás routers, entrar a esta interfaz y escribir el comando IPOCPF priority y un valor que va entre 0 y 255. Por defecto es 1, entonces bastaría que el administrador ponga 2 o 100, por ejemplo, y eso inmediatamente se va a reflejar el cambio hacia DR. Si se configura 0, se descarta totalmente que ese router sea DR o BDR. Bien. IPOCPF priority 0 evita que el router alguna vez se convierta en uno de esos dos tipos de router. Una cosa importante sobre CPF son las redistribuciones de rutas por defecto. Por ejemplo, cuando hay una conexión con un proveedor de servicios, habitualmente un router contiene una ruta por defecto. Por ejemplo, acá tenemos una ruta por defecto hacia Internet, sabiendo que todo este mundo de acá adentro es nuestra red interna. Bien. Y el router 1 es del router de borde que nos contacta con Internet. Por lo tanto, aquí se ha agregado una ruta por defecto, en forma estática. Los demás routers de la red y los demás hosts también necesitan una ruta por defecto para poder llegar a Internet. Entonces, la forma de enviar esta ruta es a través del comando de router default information originate. Previamente se crea la ruta por defecto. Aquí creamos una ruta. Y al momento de ejecutar el comando default information originate, este router va a publicar esa ruta por defecto a los demás vecinos a través del protocolo CPF. No es necesario que el administrador lo ingrese manualmente en los demás routers internos, sino que de manera automática se va a generar esta ruta por defecto a través de OSPF. Es un comando bastante utilizado, así que también por favor anótenlo. Ya mencionábamos el tema del ancho de banda y el costo y la modificación de la métrica, así es que esto lo vamos a ver ya mucho más en detalle cuando veamos la parte práctica de OSPF. Algo más sobre la configuración de este protocolo es que se pueden modificar los temporizadores, hello interval, dead interval, por ejemplo, para detectar más rápidamente las fallas en la red. Por defecto son 10 segundos, pero se puede decir que cada 5 segundos se envíe un hello y cada 20 segundos se espere por los hello y si no se dan por muerto el enlace. Bien. Los intervalos de saludo deben ser los mismos entre los vecinos. Este es uno de los requisitos que se envían en el mensaje hello. Por ejemplo, tenemos dos routers aquí. Y cuando recién están iniciando la adyacencia, se envían hellos unos con otros para establecer la vecindad. Y uno de los factores que tiene que coincidir es que en ambos lados los temporizadores sean los mismos. Un error habitual es que se ajusten los timers en un router, por ejemplo, como aparece acá en la figura, que en la interfaz serial 00 se cambie de 10 a 5 el hello y de 40 a 20 el dead interval, y en el otro extremo se dejen en la configuración por defecto. Acá tenemos 5.20 y en el otro vamos a tener 10.40. Si ese es el caso, no va a haber adyacencia. Debe ser exactamente lo mismo. En IGRP, que es más o menos similar a cómo se comporta con el hello, no es necesario que los temporizadores sean iguales. Esa es otra de las diferencias que tenemos en los routers. Bien, un resumen de este largo capítulo.
OSPF es un estándar especificado en el RFC 2328, principalmente su versión 2 para IPv4. Y la versión OSPF 3 es para IPv6. Características de OSPF es un protocolo de enrutamiento de estado de enlace que es muy implementado hoy en día porque permite, al ser estándar, permite interconectar dispositivos de distinta marca. Utiliza DR y VDR en red de acceso múltiple. Estos DR-VDR se seleccionan y se utilizan para transmitir LSA. 5 tipos de paquetes OSPF. Tenemos en primer lugar el Hello OSPF, luego los Database Description, Link State Request, Link State Update y Link State Acknowledge. Los Acknowledge se envían por cada uno de los anteriores excepto el Hello, es decir, por el DVD, por el LSR y el LSU. Dentro del LSU van los distintos tipos de LSA. ¿Okay? Esto era como una carta, yo les decía, donde en este update van distintos LSA, que son los tipos de red OSPF. La métrica de OSPF es el costo, y el costo se determina a partir de la fórmula 10 elevado a 8 dividido en el valor por kilobit por segundo de la interfaz. Es así de simple. Menor costo es la mejor ruta, es decir, lo que cuesta menos naturalmente es mejor. Para permitir OSPF en un router se utiliza el comando router OSPF y un número de proceso, por ejemplo router OSPF 1. Este número de proceso es local y no es necesario que sea el mismo en router vecinos. Luego el comando network se agrega la dirección de red, la máscara wildcard, el área y el identificador del área, obligatoriamente. Ahora nosotros vamos a utilizar como área siempre área 0 en CCNA. Y si necesitan ver algunos de los comandos más habituales de OSPF, tenemos ShowIP Protocol, válido para todos los protocolos de enrutamiento dinámico, también ShowIP Route, y específicamente ShowIP OSPF Interface y ShowIP OSPF Neighbor. Eventualmente, si quisieran ver, pueden consultar el comando ShowIP OSPF Database. Aunque la información que ahí se agrega no es muy amigable, pero conviene también ver en qué consiste ese comando. Pues bien, hemos llegado al final de la revisión de los contenidos de CCNA 2. A través de todos estos capítulos hemos revisado enrutamiento estático, enrutamiento dinámico con protocolos vector distancia como RIP e IGRP, y ahora último el enrutamiento link state a través de OSPF particularmente. Sin duda que CCNA 2 es un curso bastante complejo, es difícil por todas las cosas que hemos visto, que es muchas teorías y también se requiere bastante práctica. Entonces va a ser responsabilidad de cada uno y del instructor también poder aprender de mejor manera los contenidos de cada uno de los capítulos. Y esta serie de videos han sido un apoyo que hemos hecho como un esfuerzo como academia de Cisco en Chile para apoyarlos en el estudio de este material. La parte más importante se va a ver en la fase presencial, donde nos dedicaremos, o quizás algún otro colega, no yo, personalmente, nos dedicaremos a repasar contenidos prácticos, es decir, a aplicar todo lo que hemos visto durante estos videos. Yo por mi parte me despido, les agradezco su atención y les deseo lo mejor en estos cursos que vienen.